El Pozo de la Eternidad, capítulo 21. El sable nocturno bufó cuando Ronin trató de subirse a él. Aguantó las riendas con firmeza, con la esperanza de que la bestia comprendiera que él estaba donde se suponía que debía estar. ¿Listo? Le preguntó Illidan. El hermano de Malfurion se había convertido en la carabina oficiosa del mago, una tarea que Illidan no parecía importarle en absoluto. Observaba constantemente a Ronin, como si tratara de aprender de cada uno de sus movimientos. Cada vez que el mago hacía algo que parecía remotamente mágico, el elfo nocturno le prestaba la máxima atención. A Ronin no le había costado mucho descubrir el porqué. De todos los presentes, él era la fuente más poderosa de magia disponible. A pesar de toda su arrogancia, los elfos nocturnos aparentemente tenían una comprensión limitada de las fuerzas que empleaban. Cierto que a Ronin le costaba más invocar el poder para sus conjuros, pero no tanto para estar incapacitado, igual que la mayoría de los elfos. Solo el joven Illidan se acercaba al nivel del poder de Ronin. «Puedo ayudarle», decidió el mago. «Si quiere aprender, le ayudaré a aprender». Independientemente de su opinión acerca del hermano de Malfurion, Ronin veía un gran potencial en Illidan. Solo tenía la esperanza de que ese potencial estuviera disponible cuando se enfrentaran a la Legión Ardiente. Partieron de Suramar hacia Sin Ashari, al paso más rápido que daba de sí las panteras. Ronin sintió cierto nerviosismo en el momento de la partida, ya que ahora se estaba alejando más de Krasus. El mago estaba cada vez más seguro de que estaba destinado a no volver a su futuro. Solo podía esperar que fuera lo que fuese lo que les reservaba el tiempo a Berecia y sus niños, fuera una vida digna de ellos. Eso suponiendo, por supuesto, que hubiera futuro. Lord Penacho de Cuervo mantuvo el contingente en marcha durante toda la noche y parte del día. Solo cuando se hizo evidente que muchos de los animales no podían avanzar más, ordenó con reticencia hacer el alto. Sus filas habían aumentado, ya que a lo largo del camino se les había ido uniendo más tropas. Gracias a los jinetes de avanzadilla ahora eran más de 1 millar, y otros llegaban constantemente. Lord Penacho de Cuervo deseaba un ejército tan grande como fuera posible antes de encontrarse con el enemigo, un deseo que compartía Ronin, que conocía bien el terrible poder de los demonios. Habiendo decidido su propio curso de acción, el mago se acercó finalmente a Lord Penacho de Cuervo y le ofreció toda la información que podía recordar de sus enemigos. Para justificarse, le dijo que la Legión Ardiente había invadido una vez su tierra lejana y lo había arrasado todo. Por fin, por lo menos, la verdad. Ronin también le describió al comandante el curso de la terrible guerra y cuánta devastación había sido causada antes de que los defensores lograran rechazar a los demonios. Aunque no quedó muy claro cuánto de aquello se había creído Lord Penacho de Cuervo, al menos memorizó las descripciones de los demonios que le había hecho Ronin y ordenó a sus soldados que adecuaran sus tácticas según fuera necesario para aprovechar los puntos débiles. Latosius y los guardias lunares no parecían muy contentos ante la idea de enfrentarse a las bestias infernales en particular, pero Lord Penacho de Cuervo les aseguró que un contingente de sus mejores hombres los rodearía en todo momento. También se aseguró de que los soldados en cuestión supieran que primero había que atacar los tentáculos para reducir el peligro para los hechiceros. Evidentemente, el comandante de los elfos nocturnos se había dado cuenta de que Ronin se había dejado bastantes cosas en el tintero, pero no lo presionó más gracias a la valiosa información que ya había conseguido. También supuso, acertadamente, que Ronin apreciaba su vida lo suficiente para hacer todo lo posible por asegurarse de que la derrota no fuera una posibilidad. A pesar del enorme crecimiento de su fuerza, no bajaron el ritmo. Una noche se convirtió en 2, luego en 3. Con un pequeño hechizo que le permitía ver en la oscuridad tan bien como a sus acompañantes, Ronin no tuvo problemas en adaptarse a la actividad nocturna. No obstante, era plenamente consciente de que a los demonios no les importaba lo más mínimo, si lo que brillaba en el cielo era el sol o la luna, y se lo hizo saber al noble. Los guerreros de la Legión de Fuego lucharían hasta que no pudieran seguir más.
Los defensores tendrían que estar listos para enfrentarse a ellos incluso durante el día. A medida que los elfos nocturnos se iban acercando a Sin-Ashari, fueron notando una sobrecogedora luz verdosa que iluminaba la zona. Una luz que no parecía emanar de los nublados cielos, sino de la misma ciudad. «¡Por el Lun!», murmuró un soldado. «Tranquilos», ordenó Lord Penacho de Cuervo. Se irguió en la silla y oteó el horizonte. «Viene algo, y rápido». Ronin no tuvo que preguntar lo que era. «Son ellos. Saben que venimos y pretenden enfrentarse a nosotros lo antes posible. Nunca pierden el tiempo. La Legión vive solo para luchar». El comandante asintió. «Hubiera preferido tener la posibilidad de explorar la zona y evaluar al enemigo, pero si desean luchar de inmediato, no les decepcionaremos. ¡Tocad arrebato!». Los cuernos resonaron y las líneas de los elfos nocturnos se desplegaron para adoptar formación de combate. Convertidos ya en un ejército de varios miles, los jinetes acorazados y la infantería eran una vista impresionante. Ronin recordó el poderío de la alianza y cómo le había impresionado de forma parecida la primera vez que los había visto prepararse para combatir a los aliados de los demonios, el Azote. También recordaba cómo las líneas habían sido hechas pedazos por la furia de los invasores. No volverá a suceder. Miró a Illidan, que parecía mucho menos confiado ahora que se enfrentaban a la realidad. «No dejes que el miedo te pierda», comentó el mago, que había visto a dónde podía llevar. «Tienes un don, Illidan. Te he enseñado algo acerca de cómo invocar mejor el poder. Puede que nos hayan aislado del pozo, pero su esencia impregna la tierra, el cielo y todo lo demás. Si sabes percibirlo, puedes hacer cualquier cosa que pudieras antes de que apareciera el escudo». «Sigo tu sabiduría, Sando», contestó en tono sombrío el joven elfo nocturno. Ronin había oído antes esa palabra, en especial cuando Malfurion se refería a su maestro, el semidios Cenarius. Ronin se preguntó dónde estaría ahora el Señor del Bosque. Un ser elemental como aquel les haría falta en esos momentos. Entonces aparecieron a la vista las primeras figuras horripilantes, y los pensamientos de Ronin se centraron en la supervivencia. La supervivencia y envereza. La Legión de Fuego lo había arrasado todo hasta ese punto y aún así seguía hambrienta de destrucción, de caos. Las bestias infernales ladraban y los soldados demoníacos que la seguían rugían de placer y ganas de ver las hileras de figuras que tenían enfrente. Allí había más corderos a los que matar, más sangre que derramar. Con un solo y terrorífico grito de guerra cargaron. Lord Penacho de Cuervo asintió. «¡Arqueros! ¡Listos!», gritó un oficial. Más de 1000 arcos apuntaron al cielo. El comandante mantuvo la mano levantada, observando la horda demoníaca. Se acercó más. Bajó la mano. Como una bandada de almas en pena, la lluvia de flechas voló hacia el enemigo. Incluso sabiendo que la muerte volaba a su encuentro, la legión ardiente no se detuvo. Lo único que veía eran enemigos que debían morir. Las flechas cayeron. Puede que fueran demonios, pero eran demonios de carne. La primera fila cayó hasta el último guerrero, algunos con tantas flechas clavadas que casi no llegaban a tocar el suelo. Por todo el frente se derrumbaron bestias infernales. 1 o 2 guardias del apocalipsis cayeron del cielo, pero la legión ardiente pisoteó a los suyos como si no estuvieran allí. Las bestias infernales ignoraron a sus hermanos muertos y se acercaron a las líneas de los elfos nocturnos, aullando y babeando. «¡Maldición!», masculló Lord Penacho de Cuervo. «¡Una salva más! ¡Rápido!». Los arqueros se prepararon con una precisión exquisita. El barbudo comandante no perdió el tiempo en ordenarles disparar. De nuevo llovió muerte sobre la horda, pero esta vez con mucho menos efecto. Ahora la legión levantó los escudos y formó filas más ordenadas. «No son simples bestias», dijo un oficial que había junto a Ronin. «Aprenden demasiado rápido». Penacho de Cuervo lo ignoró. «Arqueros a la retaguardia, en posición para disparar sobre las filas traseras. Lanceros, listos para cargar». «¿Puedo, mi señor?», gritó Ronin. «En estos momentos se te concede lo que desees hacer, mago. Hazlo». Ronin miró fijamente la zona que había delante de las primeras filas de los demonios. Se concentró e invocó el poder. Le costó más de lo normal.
pero no lo suficiente como para impedirle el éxito. Entrecerró los ojos, el suelo estalló ante la legión ardiente, una explosión de tierra y rocas que asaltó a los monstruosos guerreros como una batería de catapultas pesadas. Muchos guardias siniestros volaron por el aire mientras otros quedaban sepultados bajo toneladas de tierra. Una enorme roca aterrizó sobre una bestia infernal, rompiéndole la columna en dos como si fuera una ramita. La masa se detuvo y muchos chocaron. Los arqueros se aprovecharon y lanzaron otra descarga contra la apretujada horda. Cayeron a decenas, aumentando el desconcierto. Los soldados vitorearon, los guardias lunares, por lo contrario, miraban a Ronin con cierta envidia. Latosius gritó a sus compañeros hechiceros, apremiándolos a actuar. Los esfuerzos de los hechiceros elfos nocturnos resultaron mucho menos espectaculares que los de Ronin. Unos anillos de energía cayeron sobre los guerreros de la Legión Ardiente. Muchos se desvanecieron sin ningún efecto. Un puñado de demonios cayó, pero incluso algunos de ellos se recuperaron. «No están haciendo nada», exclamó secamente Illidan. «Están intentando hacer algo», lo corrigió el mago. En vez de discutir, el joven elfo nocturno señaló repentinamente a la horda y murmuró algo. Unos tentáculos serpentinos de energía negra se enredaron en las gargantas de varias decenas de demonios de la vanguardia de la Legión. Los demonios soltaron sus armas y escudos e intentaron arrancar los tentáculos, pero antes de que pudieran hacerlo, los apéndices quemaron sus cuellos, atravesaron carne y hueso con facilidad, y decapitaron a todos los objetivos de Illidan. Ronin apenas pudo ocultar su desagrado, algo en la forma del ataque que había elegido el elfo nocturno no le gustaba, pero cuando Illidan se volvió hacia él en busca de aprobación, asintió. No podía desanimar a la única persona que conservaba cierta habilidad aparte de él. Si sobrevivían, ya le enseñaría a Illidan otras formas de encargarse de los enemigos. Y si no sobrevivían, la Legión de Fuego retomó su avance, aplastó bajo sus pies los cuerpos de sus camaradas caídos, rugió al aproximarse, con las masas y otras armas horribles levantadas y dispuestas. «Tenemos que avanzar contra ellos, ahora», decidió Lord Penacho de Cuervo. «Vosotros dos, quedaos atrás y seguid haciendo lo que podáis. Por ahora sois nuestra mejor arma y posiblemente seguirá siendo así». Illidan inclinó la cabeza en dirección al comandante. «Gracias, mi señor». «Es verdad, jovencito, la terrible verdad». Con eso, el comandante de los elfos nocturnos espolió a su montura y se unió a los guerreros. Lord Penacho de Cuervo desenvainó el arma y la sostuvo en alto. Los lanceros se tensaron. Tras ellos, la infantería se dispuso a seguirlos. En la retaguardia, los arqueros prepararon otra descarga. Penacho de Cuervo bajó la espada. Los cuernos resonaron, los arqueros dispararon. El contingente de elfos nocturnos cargó para enfrentarse al enemigo, con los sables nocturnos rugiendo desafiantes ante los demonios. Justo cuando llegaban los lanceros, golpearon las flechas. Distraídos por la carga, los demonios de la primera fila fueron diezmados por los proyectiles. La vanguardia se desorganizó momentáneamente, justo lo que había pretendido Lord Penacho de Cuervo. La rapidez de los sables nocturnos permitió que las lanzas se clavaran profundamente. A pesar de su enorme tamaño, varios guardias siniestros fueron levantados del suelo cuando las lanzas no solo perforaron la armadura, sino también lo que había dentro. La pura fuerza de la carga hizo retroceder a la Legión Ardiente por un momento. Los sables nocturnos hicieron más daño, mortífero, mordiendo y arañando a los que estaban apiñados ante ellos. Los soldados de a pie se unieron desde detrás, llenando los huecos y atacando a todo lo que no fuera uno de los suyos. Ahora que las lanzas ya no les servían, los jinetes desenvainaron las espadas y lucharon. Desde atrás, los arqueros seguían descargando flechas sobre las filas más alejadas del combate. Otra línea de jinetes, Lord Penacho de Cuervo, entre ellos, seguía esperando. La mirada del aristócrata se movía de un lado a otro, estudiando cada lucha individual, buscando los puntos débiles. Ronin e Illidan tampoco estaban desocupados. El mago lanzó un conjuro que solidificó el aire sobre una parte de la horda, lo que hizo que el cielo cayera sobre sus cabezas, literalmente. Illidan, mientras tanto, repetía su conjuro serpentino, decapitando a varios demonios cada vez. Los guardias lunares hacían lo que podían. Sus esfuerzos eran casi insignificantes, pero no del todo.
pero a pesar de todos sus esfuerzos no lograban superar la pérdida de contacto directo con el pozo de la eternidad, y eso se evidenciaba en sus expresiones cada vez más frustradas. En ese momento, uno de los hechiceros elfos nocturnos chilló y cayó de espaldas, mientras su piel se licuaba. Para cuando dio contra el suelo, no era más que un esqueleto en un charco de lo que una vez había sido su carne. Los demás guardias lunares se quedaron mirando el cadáver, consternados. Solo los gritos de Latosius los devolvieron a su tarea. Ronin examinó rápidamente a la legión en busca de la fuente del conjuro. No le costó demasiado ver al culpable. Una figura inquietante en segunda línea. Un hechicero parecía un guardia siniestro, pero tenía una larga cola de reptil y su armadura estaba más ornamentada. También llevaba una capa negra con capucha sobre la armadura, y los ojos que observaban el campo de batalla revelaban una inteligencia muy superior a la de los que estaban en primera fila. Ronin nunca se había enfrentado a uno de ellos en persona, pero por las descripciones reconoció a un brujo heredar. No solamente eran los hechiceros de la Legión Ardiente, sino que también actuaban como oficiales y estrategas. Pero el brujo había cometido un error al asumir que la Guardia Lunar era la responsable de los conjuros más devastadores. Eso le dio a Ronin la oportunidad que necesitaba. Vio cómo el brujo volvía a hacer magia, pero cuando liberó su oscuro hechizo, Ronin lo usurpó y lo volvió contra su creador. El demonio abrió la boca espantado cuando la piel empezó a despegársele del cuerpo. Su boca colmilluda emitió un grito inhumano y volvió la vista hacia el mago. Fue lo último que hizo. La boca del demonio siguió abriéndose, pero solo porque no había nada que sostuviera la mandíbula. Por un breve instante la figura sin carne se mantuvo en pie, y luego los restos esqueléticos se derrumbaron en una pila que desapareció bajo la interminable ola de guardias siniestros. Sin nadie al mando, aquella parte de la legión se desorganizó. Los elfos nocturnos avanzaron. Las primeras filas de los demonios cedieron. «Los estamos derrotando», afirmó un joven oficial que estaba junto a Lord Penacho de Cuervo. Pero tan rápido como los demonios habían flaqueado, reanudaron su avance con más decisión si cabe. Por la retaguardia venían guardias del apocalipsis que los empujaban a latigazos. Más bestias infernales pugnaban por abrirse paso y llegar hasta los hechiceros. Los elfos nocturnos gritaron cuando los infernales se abalanzaron contra los jinetes, arrojando por los aires animales y soldados por igual. Se abrió una brecha que atravesaron los demonios. «¡Avanzad!», gritó Lord Penacho de Cuervo a los que estaban con él. «¡No les dejéis aislar las líneas!». Él y otros jinetes cargaron contra los monstruosos guerreros que habían sobrepasado las líneas. El propio Lord Penacho de Cuervo rebanó los tentáculos de una bestia infernal y luego le clavó la espada en la cabeza. Un sable nocturno cayó sobre uno de los guerreros demoníacos y lo despedazó con sus garras y largos colmillos. La brecha se redujo de tamaño y luego desapareció. Las líneas de los elfos nocturnos se reconstruyeron, pero aunque volvían a tener un frente sólido, los defensores seguían viéndose obligados a retroceder. Por muchos horrores acorazados que mataban, los elfos nocturnos parecía que llegaba el doble para reforzar el enjambre. Ronin maldijo mientras lanzaba otro hechizo que hizo caer sobre la Legión de Fuego una serie de mortíferos rayos. Por muy magnífico que estuviera su poder, sabía que podría haber hecho más si hubiera tenido acceso al pozo. Y lo más importante, Illidan y él proporcionaban la mayor parte del apoyo mágico a los elfos nocturnos, pero no podían estar en todas partes a la vez. Illidan, a pesar de todas sus ganas de usar cualquier conjuro para matar demonios, se estaba cansando rápidamente. Y Ronin no se sentía mucho mejor. Con el poder del pozo a su disposición, ambos podrían haber lanzado menos conjuros, pero con resultados muchos mejores. Se fueron alzando más gritos a medida que los elfos nocturnos iban siendo obligados a retroceder. Los guardias siniestros aplastaban cabezas, hundían pechos, sus infernales sabuesos despedazaban a la infantería. Los guardias del apocalipsis saltaban por encima de la refriega y luego se alzaban en picado sobre la muchedumbre de los elfos nocturnos, donde descargaban sus armas de un lado a otro. Empezaron a aparecer infernales por todas partes, lloviendo sobre los defensores de forma muy parecida a como habían hecho antes las flechas de los elfos nocturnos. Otro guardia lunar gritó:
pero esta vez porque una bestia infernal había logrado pasar. 4 soldados consiguieron cortarle los tentáculos y luego le atravesaron el pecho con las espadas, pero ya era demasiado tarde para el hechicero. Los arqueros descargaron una nueva salva, que inmediatamente dio la vuelta en el cielo y cayó sobre ellos. Aunque muchos tuvieron un buen sentido de salir corriendo, otros se quedaron pasmados por el asombroso cambio de dirección. Tuvieron una muerte rápida cuando sus propias flechas les perforaron pechos y gargantas. Ronin buscó, pero no logró ver al brujo Heredar responsable. Volvió a maldecir por no poder estar en más de un sitio a la vez, y porque sus acciones no eran lo que había esperado. Estamos perdiendo. A pesar de toda su dedicación, los soldados necesitaban a la Guardia Lunar contra los demonios, y la Guardia Lunar necesitaba el pozo. En la fortaleza del Alfil Negro, Malfurion había dicho que tenía esperanzas de encargarse del escudo que había desplegado los nobles, pero de aquello hacía días. Rodin solo podía suponer que la magia del elfo nocturno había fracasado, o que Malfurion había muerto en el intento. ¡La línea vuelve a ceder!, alguien gritó. Ronin se olvidó de Malfurion. Ahora solo existía la batalla iberesa, con lo que quizá era una última despedida hacia ella. Se concentró de nuevo en las interminables filas de demonios, tratando de pergeñar otro conjuro devastador, y sabiendo que no sería suficiente. ¿Pero podía alguien hacer lo suficiente? ¿Ha habido algún cambio, chamán? Tyrande negó con la cabeza. Nada. El cuerpo respira, pero el espíritu está ausente. El orco frunció el ceño. ¿Morirá? No lo sé. ¿Sería mejor que muriera? Tyrande no tenía ni idea. Durante 3 días había vigilado el cuerpo de Malfurion, primero en la cámara de la luna y luego en una habitación desocupada en el templo. Las sacerdotisas superiores se habían mostrado comprensivas, pero claramente creían que no se podía hacer nada por su amigo. Puede que duerma para siempre, le había dicho una, o que el cuerpo muera y se consuma por falta de sustento. Tyrande había intentado alimentar a Malfurion, pero el cuerpo estaba inerte, no respondía, no se atrevía a verterle agua por el gaznate por miedo a ahogarlo. La noche anterior Brox le había sugerido cautelosamente que quizá, si sabían que no había esperanza, sería mejor acabar rápidamente con el sufrimiento de Malfurion. Incluso se había ofrecido él mismo para hacerlo. Por muy horripilante que hubiese resultado oírlo, la novicia comprendía que el orco le había ofrecido lo que haría un buen camarada. Malfurion le importaba. No tenían idea de lo que había pasado en su forma onírica. Por lo que sabían, incluso puede que estuviera flotando a su alrededor, incapaz por alguna razón de entrar en su cuerpo. No obstante, Tyrande dudaba de eso y sospechaba que le había sucedido algo al intentar eliminar el conjuro de escudo. Quizás su espíritu había sido aniquilado en el intento. La idea de perder a Malfurion ponía a Tyrande más nerviosa de lo que ella había creído posible. Ni siquiera la precaria misión de Illidan le preocupaba tanto. Cierto que el gemelo le importaba, pero no tanto como aquel cuyo cuerpo estaba tendido ante ella. La sacerdotisa de la luna puso una mano sobre la mejilla de Malfurion. Malfurion, vuelve a mí, pensó. No por primera vez. Una vez más, él no volvió. Unos gruesos dedos verdes le tocaron el brazo. Tyrande miró los preocupados ojos del orco. En aquel momento no le pareció feo, solo un alma gemela que compartía un momento de dolor. Chamán, no has dormido, no has salido de esta habitación. No es bueno. Sal, respira el aire de la noche. No puedo dejarlo. El orco se negó a escuchar la protesta. ¿Para qué va a servir? Para nada. Está aquí tumbado. Aquí está seguro. Él querría que lo hicieras. Los demás veían al orco como un ser bárbaro, pero Tyrande cada vez se iba dando más cuenta de él que sencillamente era alguien nacido en una sociedad más primaria. Comprendía las necesidades de un ser vivo y los peligros de olvidarse de dichas necesidades. No podría ayudar a Malfurion si se debilitaba o enfermaba. Por mucho que le costara, tenía que irse. Vale, pero solo unos minutos. Brox le ayudó a ponerse en pie. La joven sacerdotisa descubrió que las piernas se le habían dormido y casi no lograban sostenerla.
Su compañero tenía razón, debía descansar y comer si quería seguir por Malfurión. Con el orco a su lado, Tirandi atravesó el templo hasta la entrada. Igual que antes, las estancias estaban llenas de ciudadanos asustados y confusos que buscaban ser tranquilizados por los sirvientes de la Madre Luna. Tirandi temió que tuvieran que abrirse paso a empujones, pero la multitud se apartó rápidamente para evitar a Brox. Este era insensible a la repulsión que sentían hacia él, pero Tirande estaba avergonzada. Elun siempre había predicado el respeto hacia todas las criaturas, pero pocos elfos nocturnos tenían tratos con otras razas. Ambos salieron de la plaza. Una brisa fresca le tocó y le recordó cuando era niña. Siempre le había encantado el viento. Si no hubiera sido indecoroso, habría estirado los brazos para tratar de abrazarlo como cuando era pequeña. Durante varios minutos Tirandi y Brox se limitaron a quedarse allí plantados. Entonces la culpa se apoderó una vez más de la sacerdotisa, ya que sus recuerdos de la infancia empezaban a incluir momentos con Malfurión. Finalmente se disculpó con el orco e insistió en que volvieran a entrar. Brox se limitó a sentir comprensivo y la siguió, pero ni siquiera habían alcanzado la escalera del templo cuando la guardia de Suramar la llamó. Tirande vaciló, insegura de si el guardia quería importunarla a consecuencia de Brox, pero el oficial aparentemente tenía otra misión en mente. Perdonadme, hermana. Soy el capitán Yarod Canto Sombrío. Lo conocía de vista, aunque no por el nombre. Solo era un poco mayor y de rasgos redondeados para un elfo nocturno. Sus ojos también eran más pronunciados de lo habitual, lo que le confería una expresión inquisitiva, incluso cuando trataba de ser cortés y amistoso, como ahora. ¿Deseáis algo, capitán? Un poco de vuestro tiempo, si se me permite la osadía. Tengo un prisionero que necesita ayuda. Al principio Tirande pensó en negarse, ya que su ansia de volver con Malfurión era lo único que ocupaba sus pensamientos. Pero sus deberes eran prioritarios. ¿Cómo podía darle la espalda a un desdichado que necesitaba sus habilidades curativas? Muy bien. Cuando el orco empezó a seguirlos, el capitán Canto Sombrío miró de soslayo. ¿Eso viene con nosotros? ¿Preferiríais que se quedara solo en la plaza en estos tiempos tan agitados? El oficial negó con la cabeza reluctantemente y puso fin al asunto. Se dio la vuelta y guió a la pareja a toda prisa. Suramar tenía un edificio muy pequeño para los prisioneros, ya que los importantes acababan en la fortaleza del Alfil Negro. La estructura a la que condujo el capitán Canto Sombrío había sido creada a partir de la base de un árbol muerto hacía mucho. Las raíces formaban el esqueleto del edificio, y los trabajadores habían construido el resto en piedra. No había ningún edificio más sólido que aquel, excepto el castillo de Lord Penacho de Cuervo, y la guardia de Suramar se enorgullecía de ello. Tirande entró en el adornido edificio con cierto nerviosismo, ya que su gris exterior le hacía imaginarse que solo podía albergar a los peores villanos. No obstante, trató de calmarse y de no revelar su desasosiego cuando el capitán le invitó a entrar. La cámara exterior estaba desprovista de mobiliario, salvo por un sencillo escritorio de madera que sin duda sería el puesto del oficial de guardia. Habiendo partido la mayor parte del poderío armado de Suramar, el resto de los camaradas del capitán Canto Sombrío estarían sin duda intentando en vano mantener la paz. Lo encontramos en el bosque, la misma tarde en que partió Lord Penacho de Cuervo, con la fuerza expedicionaria. Muchos de nuestros conjuros de detección han fallado, hermana, pero algunos dependían de su propia energía. Uno de esos nos alertó del intruso. Con las últimas fugas, miró momentáneamente al orco. El capitán Canto Sombrío sabía claramente el actual estado de Brox. De lo contrario, habría tratado de arrestarlo de inmediato. Decidimos no arriesgarnos y fuimos a investigar. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? El prisionero que encontramos estaba completamente extenuado. Tras decidir que no se trataba de un engaño, lo trajimos de vuelta. Desde entonces no ha mejorado. Debido a su peculiar naturaleza, lo quiero vivo para cuando regrese el Lord Penacho de Cuervo, si regresa. Por eso he acudido finalmente al templo. Entonces, por favor, llevadme con él. En la parte trasera del edificio no había más que una docena de celdas.
aunque el oficial le dijo a Tirande que abajo había más. Ella asintió educadamente. Ahora sentía curiosidad acerca del ser que estaba encarcelado. Después de Brox, casi esperaba que fuera otro orco, pero la reacción del capitán ante Brox hacía improbable aquella suposición. Aquí está. La sacerdotisa esperaba algo enorme y de aspecto agresivo, pero el ser que había dentro no era más alto que un elfo nocturno medio, también era más delgado que la mayoría. Bajo la capucha de la túnica poco vistosa vio un rostro demacrado, muy parecido al de un elfo, pero pálido, casi fantasmagórico y con ojos menos pronunciados. A juzgar por la forma de la capucha, las orejas también eran más pequeñas. Parece uno de nosotros, pero no, comentó ella. Parece el fantasma de uno de nosotros. La corrigió el capitán, pero Brock se adelantó, casi hipnotizado por la inquietante figura. ¿Elfo? Quizá, respondió el prisionero con una voz mucho más grave y firme de lo que permitía deducir su apariencia. Parecía igualmente interesado en Brooks. ¿Y qué hace aquí un orco? Sabía lo que era su acompañante. Tirande encontró aquello extremadamente interesante, especialmente con todos los visitantes raros que había últimamente. Entonces el prisionero tosió malamente, y la preocupación se apoderó de ella. Insistió en que el capitán Canto Sombrío le abriera la puerta. Mientras se acercaba al jergón en el que estaba echado, la joven sacerdotisa no pudo evitar mirarlo a la cara de nuevo. En ella había más de lo que indicaban las apariencias. Sintió una profunda sabiduría y una experiencia que le hicieron estremecerse. De algún modo, Tirande se dio cuenta de que se trataba de un ser muy, muy antiguo, cuyo estado no tenía nada que ver con la edad. «Posees el don», susurró él. «Tenía esa esperanza». ¿Qué te aflige? Él le dedicó una sonrisa paternal. «Nada que puedas curar, a pesar de tus habilidades. Convenció al capitán de que buscara a alguien como tú, porque el tiempo se acaba». «No me dijiste nada», protestó Yarod Canto Sombrío. «Fui porque quise». «Como digas», pero los ojos del prisionero le decían lo contrario a Tirande. Volvió a mirar a Brox. «Pero tú eres algo con lo que no había contado, y eso me preocupa. No deberías estar aquí». El orco gruñó. «El otro también lo dijo». «¿El otro? ¿Qué otro?» «El del pelo de fuego. Él lo dijo». Aquí Brox hizo una pausa y tras mirar subrepticiamente al capitán de la guardia continuó en un murmullo. «El que hablaba de esto como el pasado». Para asombro de Tirande, el prisionero se sentó. El capitán Canto Sombrío se adelantó con la espada desenvainada, pero la sacerdotisa le hizo retroceder con un gesto. «¿Has visto a Ronin?» «¿Lo conoces?», le preguntó Tirande. «Llegamos juntos. Pensaba que estaba atrapado en otro sitio». «En el claro de Cenarius», añadió ella. Él se rió. «Gracias al azar, al destino o a Nosdormu por hacer avanzar esto. Sí, es ese sitio. Pero, ¿cómo lo conoces?» «He estado allí con unos amigos». «¿Sí?» El demacrado rostro se acercó. «¿Con magos?» Tirande no sabía a qué atenerse. El prisionero conocía muchas cosas que estaban fuera del alcance de los elfos nocturnos ordinarios. De eso estaba segura. «Antes de seguir, me gustaría saber cómo te llamas». «Perdón por mis modales. Podéis llamarme Grasus». Ahora fue Bros quien reaccionó. «¿Grasus? Ronin habló de ti». El orco hincó una rodilla en tierra. «Anciano, me llamo Broxigar, y esta es la chamán Tirande». Grasus frunció el ceño. Quizás Ronin ha hablado demasiado, y seguramente ha insinuado más aún. La reacción de su compañero le aclaró algunas cosas a la sacerdotisa. Se volvió hacia el capitán. «Me gustaría llevármelo al templo. Creo que allí podría recibir mejores cuidados». «Nada de eso. Si se escapa, tenéis mi promesa de que no. Además, vos mismo me habéis dicho que es esencial que se encuentre bien. Después de todo, si debe enfrentarse al Lord Penacho de Cuervo». El oficial de la guardia frunció el ceño.
Tirande le sonrió. Muy bien, pero tendré que escoltarlos personalmente. Por supuesto. Tirande se volvió para ayudar a Krasus a levantarse. Brox se puso al otro lado del prisionero. Cuando Tirande lo cogió, notó que el prisionero ocultaba una sonrisa de satisfacción. ¿Algo te alegra? Por primera vez, desde mi inoportuna llegada, sí, después de todo, hay esperanza. No se explicó más y ella tampoco le pidió que lo hiciera. Salió del cuartel de la guardia con su ayuda. Tirande se dio cuenta de que en su aspecto Crassus no jugaba. Estaba gravemente debilitado, pero incluso así podía sentir la autoridad en su interior. Volvieron al templo seguidos por Yarod Canto Sombrío de nuevo. Lo único que hizo falta para abrirles camino fue la presencia del orco. Tirande temía que los guardias y las sacerdotisas superiores fueran un problema, pero al parecer percibieron la prominencia de Crassus, al igual que ella. Las sacerdotisas de más alto rango incluso le hicieron reverencias, aunque Tirande sospechaba que ni siquiera ellas conocían el motivo. El Lun ha escogido bien, comentó Crassus mientras llegaban a los alojamientos. Eso lo supe cuando te vi. Aquel comentario hizo que se le oscurecieran las mejillas, pero no debido a ninguna atracción. Tirande sintió como si hubiera recibido un cumplido de alguien al menos tan importante como su propia suma sacerdotisa. Pretendía llevarlo a una habitación separada, pero sin pensar entró donde estaba Malfurión. Tirande intentó detenerse en el último momento. ¿Algún problema?, preguntó Crassus. No, solo que estamos usando esta habitación para un amigo mío que está enfermo. Pero antes de que pudiera seguir, la encapuchada figura se apartó de ella y avanzó hacia la forma yaciente de Malfurión. El azar, el destino, o nos dormo. Vaya que sí, dijo bruscamente. ¿Qué le pasa? Rápido. ¿Cómo explicarlo? Fue a caminar por el sueño Esmeralda, pero no ha vuelto, anciano, respondió Brox. ¿No ha vuelto? ¿A dónde pretendía ir? El orco no se lo dijo. Tirande pensaba que el rostro de Crassus estaba muy pálido, pero ahora se puso casi literalmente blanco. De todos los sitios. Pero tiene sentido. Si lo hubieras sabido antes de irme de allí. ¿Estabas en Sinasari?, preguntó entrecortadamente Tirande. Estuve en lo que queda de la ciudad, pero he venido aquí en busca precisamente de tu amigo. Estudió el cuerpo inmóvil, y si, como dices, llevas y varias noches, puede que haya llegado demasiado tarde para todos nosotros.